Daniel Santos Celada Flores, juez del segundo juzgado colegiado penal permanente de Chiclayo, quien viene a aportar conocimientos como formador especializado del Poder Judicial para aplicarlos en la Administración de Justicia a través de la ponencia denominada Dirección Judicial de Audiencias, Problemas Recurrentes y Soluciones Inmediatas en el nuevo Código Penal. A continuación voy a presentar brevemente su hoja de vida. Magíster por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en litigación oral por la Escuela de Leyes de California Oeste de San Diego, California, investigación judicial en la lucha contra el crimen organizado por el Consejo General del Poder General de España y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay. Estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Pedro Cruz de Gallo, magíster en Derecho Civil y Comercial, estudios de especialización en materia procesal penal, impartidos por la Academia de la Magistratura, Instituto de Ciencia Procesal Penal y Escuela de Altos Jurídicos EGACAL, entre otros. Juez penal titular, presidente del segundo juzgado penal colegiado de la ciudad de Chiclayo, juez de investigación preparatoria en las ciudades de Tumbes y Moquegua desde el año 2009. Docente de la Escuela de Posgrado en el curso de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad César Vallejo y la Universidad de Chiclayo. Acercarme para poder escuchar mejor los audios y tener una mejor decisión. Pero por lo general, prisiones preventivas, casos de robo, hurto, violación, homicidio, bien difícil que ese caso sea complejo. No dudo que los haya, pero no es la regla general. Pero son casos cotidianos, hasta ya se convierten en domésticos por la labor que uno cumple. La publicidad también determina que lo que se actúe durante el desarrollo del juicio y que todos están observando, al final concluyan en una misma decisión. Por ejemplo, si tú, juez, estás viendo que una testigo dice que un sujeto le ha arranchado el celular, la ha golpeado, la ha empujado y que luego de eso se ha ido corriendo, eso has visto tú como juez. También está viendo todo el público. Tú como juez no puedes sacar una decisión diciendo de, ¿sabe qué? No hubo violencia, no hubo golpes, no hubo lesiones, porque has tenido una testigo, has tenido un perito médico legista, e incluso puedes haber tenido hasta testigos. En consecuencia, tu decisión va a estar sujeta al escrutinio del público. El público dirá, ese juez ya ha emitido una decisión contra toda lógica, porque lo que yo he escuchado es algo diferente a lo que él ha resuelto. La inmediación también es importante porque permite al juez la valoración directa de la prueba. Y les cuento de manera anécdota lo siguiente. En una ocasión teníamos un caso de violación sexual que se le atribuía a un muchacho haber ultrajado sexualmente y violentamente a una señorita. Bueno, pues que pase la menor, esa audiencia es reservada, así que todo el público salió, ¿no? Era menos la parte de la declaración de la menor. Y cuando entra la menor, recuerdo mucho por la puerta de enfrente, el acusado estaba sentado ahí, él voltea, se cruzan las miradas y la chica, me acuerdo una zambita, se sonríe. Una impresión que uno se gana de esa cruce de miradas. Esa cruce de miradas no es de odio, rencor, mira lo que me hiciste, desgraciado, maldito, no. Ese cruce de miradas, yo le llamaría hasta coqueta por parte de la chica, no correspondían a una violación sexual. La chica se sienta, decimos, ¿usted con quién ha venido? Bueno, he venido con mi mamá. Bueno, entonces que pase la mamá. Y cuando pasa la mamá, la chica cambia automáticamente de cara. Que tenía una cara ya trompuda, ¿no? Molesta, fastidiada, ya lo miraba ya con odio al muchacho. Y cuando empieza a declarar, su declaración no era muy consistente, era poca detallada y pues fue evidenciado en un contrainterrogatorio. Resultado, absolución. ¿Ustedes creen que apelaron? No apeló nadie. Entonces, ¿y cómo uno se da cuenta de ello? Por la inmediación, importante en esos casos. Contradicción también, porque a través de la contradicción se va a permitir ejercitar la defensa apropiada, ya sea por parte del fiscal
como también por parte de la defensa. Y lo decía hace poco, ¿no? A veces hay abogados que traen testigos que justo ese rato se fueron a comprar el pan y pasaron por el lugar de los hechos. ¡Qué casualidad! Y cuando uno les empieza a preguntar, a ver, ¿en qué lugar se produjeron los hechos? ¿A qué distancia estaba usted? ¿A qué distancia estaba esa persona de la vereda? ¿Cuántas personas más habían alrededor? ¿Quién fue la persona que golpeó primero? ¿Quién se le acercó primero? ¿Con qué ropa estaba vestido? ¿Cuál fue la reacción del público cercano? Empiezan a decir cualquier cosa por querer haber estado presentes, pero lo que ellos dicen pues se contradice con lo que dice la propia agraviada y otros testigos que han estado en el lugar de los hechos. En consecuencia, ese testigo va a perder credibilidad y peso de su declaración. Y eso, como lo evidencias, también con la contradicción. Y de igual manera, cuando viene una víctima, a veces la víctima magnifican las cosas. Ya sea por recomendación, ya sea por odio, porque quieren que se vaya preso, qué sé yo. A veces lo magnifican. Y para eso está la defensa, para hacer ver de que la declaración que está dando la víctima no es la que en realidad ha sucedido. Suele pasar que sí, que me tumbaron del suelo y me empezaron a patear. Certificado médico legista, ¿qué dice? Que solamente tiene una equimosis. Entonces, ahí empiezas tú a ver que esa víctima no está siendo del todo honesta y sincera en su declaración. Con el nuevo Código Procesal Penal se van a dar mecanismos de agilización de juzgamiento. Por ejemplo, se propone que el juicio se inicie y concluya el mismo día o en sesiones consecutivas. Acá, por ejemplo, sería interesante que apliquen la misma forma de trabajo que en Chiclayo y en Belén. Todo empieza desde el acto de citación a juicio oral. El código nos dice que tenemos 10 días para realizar la audiencia. Pero bueno, acá tenemos como punto 1, si se puede realizar la audiencia por videoconferencia. Tengamos en claro de que no las audiencias no se deberían realizar por videoconferencia. Porque si vamos a someternos al principio de oralidad, contradicción, publicidad y mediación, en la videoconferencia la inmediación como que se ve limitada. En consecuencia, la videoconferencia se va a utilizar como una excepción a la regla. Y el código mismo lo tiene regulado. Y sabe que en estos supuestos, cuando sea imposible trasladar a la persona, si no me equivoco uno de ellos, no recuerdo ahorita, ¿ya? En esos casos haremos videoconferencia la audiencia. Ojo, hablamos de audiencia integral. En los demás casos, el juez tiene que estar presente en el lugar donde se va a juzgar a la persona. Esto no quita que, por ejemplo, habrá ocasiones en las cuales la declaración de un testigo se puede hacer por videoconferencia. La declaración de un perito se puede hacer por videoconferencia, pero no todo el juicio en su integridad por videoconferencia. No es lo mejor, ¿correcto? Es una situación excepcional. Ahora, ¿se debe citar a juicio oral al procesado declarador ausente? Vamos a tener contumaces y ausentes cuando lleguen a juicio oral. El código te dice que al ausente no se le cita. Respecto al ausente, como tiene una orden ya de captura, esta tiene que ser renovada y cuando sea puesto a disposición, recién se citará a juicio oral. Pero luego tenemos también la contumacia. La contumacia que algunos lo toman a la ligera puede traernos problemas. La pregunta es si la contumacia declarada en investigación preparatoria subsistiría hasta la etapa de juzgamiento. ¿Debería subsistir o no? Particularmente considero que no. Esto es por la siguiente razón. Partamos porque para declarar contumacia alguna persona dice que ni siquiera debería declararse contumacia a alguien, porque nadie está obligado a declarar, así de consecuencia si no va a declarar no tendría por qué ser declarado contumacia. El código no exige que, por ejemplo, para una reconstrucción de hechos tenga que estar presente el imputado, entre otras diligencias, y menos si vería su juicio. Sin embargo, algunos jueces, respetando su criterio, correcto, puede ser que consideren que sí,
debería estar presente y es más lo declaran contumaz. Bueno, lo declararon contumaz. Pero esta contumacia debería durar, pienso yo, a lo mucho, hasta que acabó la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque una vez que concluyó la investigación preparatoria no tendría sentido que la persona mantenga su contumacia para presentarse una diligencia que ya no se va a realizar. Porque si lo declararon contumaz para que declare, ya concluyó la investigación, no va a declarar. Si lo declararon contumaz para que vaya a una reconstrucción de los hechos, tampoco se va a llevar a cabo, así que no tendría sentido que permanezca la contumacia. Sin embargo, han sucedido casos en los cuales concluyó la investigación preparatoria, el fiscal todavía está entre los 15 días para acusar o sobreseer, después de ir de que acusa, la audiencia no la fijan a la semana siguiente, sino la mandan para 2 o 3 meses después. Son algo de 4 o 5 meses, ya que estamos en etapa intermedia, y pónganse que en ese lapso lo detengan a una persona que está como contumaz. Y bueno, fuera que lo tengan en la esquina de su casa. A veces lo detienen en pleno viaje, lo detienen saliendo al extranjero, en una actividad de revista importancia. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? Lo capturan, lo pasan a requisitoria, lo llevan al lugar donde está requisitoriado, lo ponen en presencia del juez, y el juez, ¿qué le va a decir? Bueno, señor, le aviso que está con contumacia, pero no se preocupe, ahorita se la levanta. Así que buenas tardes, buenas noches, puede retirarse. ¿Por qué? Porque si fue declarado para hacer, si fue contumaz para que declare, ya no va a declarar, estamos en etapa. La respuesta es no. Al fiscal no lo vas a incluir por ese motivo, pero sí puedes poner un apercibimiento para que en lo sucesivo concurra. No sé cómo será la práctica acá, pero al menos en lo que es en mi colegiado, no nos gusta frustrar audiencias. Nosotros no estamos buscando quién no vino para agarrar y postergar la audiencia para otra fecha. Les cuento, por ejemplo, si el fiscal no llega, lo llevamos al fiscal. Oiga, señor, estamos en audiencia. Vamos a empezarla, solamente falta usted. El fiscal me dice, doctor, llego en 5 minutos, tenemos la suerte que la fiscalía está al frente. Agarra y concurre. Y hacemos el juicio. Lo mismo si te falta el abogado defensor. Doctor, ¿sabe qué? Lo estamos esperando. El abogado no dirá, pues doctor, ¿sabe qué? Estoy en otra audiencia, me olvidé, se me pasó, qué sé yo. Pero bueno, al menos lo intentamos. A veces no está el acusado, ¿sí? Que solamente falta declarar, está para declarar contumaz a la persona. De igual manera, vamos a fijar y lo esperamos. 15, 20, 30 minutos, bueno, pues esperaré. ¿Ya? Y lo declaramos contumaz y se acabó ahí el tema del expediente. Me dirán, sí, pero usted los malacostumbra porque después se van a acostumbrar a llegar tarde, ya van a esperar que uno los llame. Yo creo que es un tema de conversar con ellos. Hay ocasiones en las cuales incluso hemos multado a los abogados cuando estos no concurren de manera reiterada. Ya se conoce quiénes son los que faltan. Los hemos multado, han apelado y tenemos el respaldo de esta sala. La sala lo ha confirmado. En el caso de los fiscales, cuando trata de un fiscal que no ha concurrido, para la siguiente audiencia comunicamos a su fiscal coordinador, a su periodo coordinador, le decimos a él, mire, esta audiencia no se instaló porque tu fiscal no vino. Así que por favor, para la siguiente fecha, procura que concurra uno. Los que a veces mismos los fiscales los rotan, le pasan a otro despacho, los mueven, se van para otra área, qué sé yo. Y al final se pierde quién es el titular de la carpeta. Pero ya estando el coordinador en conocimiento, esa situación de alguna manera se corrige y evitamos una frustración de audiencia. Declarar la contumacia, a veces viene el abogado, pero no viene su patrocinado, se pide la contumacia, se declara así y el abogado no está de acuerdo. Y acá viene el tema, ¿no? ¿Qué haría? ¿Presentaría un recurso de reposición o un recurso de apelación? ¿Y por qué viene la duda? Porque el artículo 415 nos dice que contra todo lo resuelto en la audiencia procede el recurso de reposición. Y ahí viene la confusión, porque como en audiencia hemos declarado contumaz a la persona, algunos abogados agarran y dicen, no señor juez, interpongo recurso de reposición. Y la verdad, no es el recurso idóneo, toda vez de que la reposición es para las decisiones que se han tomado dentro de la audiencia de juzgamiento.
Aún la audiencia acá no se ha instalado. Y si no se ha instalado, lo que corresponde es interponer un recurso de apelación para que el superior sea el que revise esa decisión, o sea, la sala. Lo que sea reposición lo vamos a realizar nosotros mismos. Y esa no es la idea. Luego viene el tema de las alternancias. Cuando son dos acusados, la prisión va a vencer, empiezan a turnarse. ¿Les puede pasar? Empiezan a turnarse a tratar los abogados, ya se enfermó uno, ya al siguiente se enfermó el otro, y la idea es ir ganando tiempo. Y acá empezamos nosotros a manejar algunas situaciones. Sobre todo cuando hay prisión preventiva. Si la prisión preventiva va a vencer, ¿qué es lo que hacemos? Partimos el juicio. No, que la unidad de audiencia, señor juez, la idea es que se lleve a cabo el juicio contra todos los acusados. Pero señor, son 5 acusados que están empezando a turnar, ya estamos en la fecha 10. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir postergando? No. A la primera o segunda sesión nosotros lo partimos y hacemos el juicio respecto al acusado que está presente, cuya prisión va a vencer. Respecto al otro, lo señalamos para otra fecha. ¿Y qué es lo que aplicamos? Si bien es cierto, existe el principio de unidad de audiencia, también existe el principio de una persona ser sometida a juicio dentro de un plazo razonable. En consecuencia, esta no podría perjudicarse por la actitud dilatoria de un tercero. Y con ello instalamos el juicio respecto a esto. ¿Hemos tenido habeas corpus? Sí, por ahí nos han puesto algunos, pero nunca trascendido. Porque la idea es que se respete el derecho de defensa de los procesados y eso lo hacemos. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando es un solo acusado y no vino su abogado, la prisión preventiva va a vencer? No solamente corresponde reclamar la audiencia, sino también suspender los plazos de prisión preventiva conforme lo faculta el artículo 275 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que te dice el 275? Que cuando tú adviertes una conducta maliciosa por parte del acusado o su abogado defensor, esto justifica suspender los plazos de prisión preventiva. ¿Y eso quiere decir? Que el plazo ya no va a correr. Y de eso nos encargamos de decirle al acusado: señor, por si acaso, su prisión preventiva vencía este viernes. Estamos martes, le quedan 3 días. Bueno, le informo que a partir de este momento, los días que transcurran no van a correr. Estamos hoy 28, su audiencia la estamos fijando para el día 8 de marzo. Esos días, desde hoy hasta el 8 de marzo, no se van a computar, están suspendidos. El día 8 instalamos la audiencia y a partir de ahí tiene usted 3 días. Así que por favor, converse con su abogado para que ese día 8 esté presente. Porque si el día 8 no concurre su abogado, lo va a defender un defensor público, así usted no esté de acuerdo. Ahora, también le informo que en todo caso no vamos a suspender la audiencia porque usted venga a decir que tiene derecho a un abogado de su elección, porque ya está preparado. Ese día vienen y dicen eso. Por eso le estamos dando la oportunidad desde ahora que si su abogado se debe enfermar o va a tener un percance, ya usted vaya asegurándose como otro abogado, porque no le vamos a aceptar una postergación de audiencia por falta de defensa. Así que ese día va a estar el defensor público ahí, evidentemente preparado, porque se toma con antelación su citación y se le manda copia de todo. Y ese día el defensor público se sienta y lo defiende así es lo que quiere. Nos ha pasado 2 veces que no quería defensor público, ¿ya? Pero lo hemos impuesto, porque los apercibimientos ya estaban establecidos desde una sesión anterior. Y en la continuada, en la segunda fecha, ya vino su abogado. Problemas no hemos tenido. Pero las cosas, a veces uno tiene que ser así rígido, que no es lo mismo que ser abusivo, ¿ya? Porque esta persona lo que están buscando es hacer un uso abusivo de su derecho de un abogado de libre elección. Y se le ha dado la oportunidad cuando se citó la primera vez a juicio oral. Se le ha dado esa misma oportunidad para la segunda vez. Correcto, si bien es cierto, el código garantista
no es paternalista y el procesado no es un pobrecito que tiene que cuidarlo y engreírlo. No, se respetan sus derechos, sí, pero él no puede abusar de ellos. Ahora, las audiencias se van a instalar siempre con la presencia de 4 sujetos: el juez, el fiscal, el acusado y su abogado defensor. Son los 4 sujetos importantes para instalar la audiencia. Así no hayan venido los testigos, o así por ahí alguno de ellos no ha sido notificado. Lo importante es que estén los 4 presentes. Estando los 4, tenemos instalación. No hay nada de que el señor juez, por favor, la próxima fecha traigo mis testigos, ahorita no lo instalen. El código no te permite, al menos legalmente, no hay un artículo que te diga, ¿sabe qué? Por acuerdo entre los jueces y el fiscal se puede dejar de instalar una audiencia cuando todos los sujetos que el código establece como obligatorios están presentes. No existe un artículo que diga eso. Ahora que entre ellos quieran hacerlo y el abogado no se quiera pelear con el juez, por eso no lo objeta, es otra cosa, pero legalmente no es lo correcto. Se puede devolver el expediente al juez de investigación preparatoria para que aclare o precise el contenido del auto de enjuiciamiento. Esto también va a ser un problema al inicio, empiezan unas pujas entre el juez de investigación y el juez de juzgamiento. No es lo recomendable. Lo que hemos optado nosotros es que se aclare el juicio, se suspende el juicio, se corrija el juicio. Por ejemplo, puede ser que hayan ofrecido un testigo que no está en el auto de enjuiciamiento. Nos ha pasado muchas veces, no está cocinado ese testigo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a suspender el juicio y vamos a devolver el expediente al juez de GIP para que verifique su audio y lo incluya en el auto de enjuiciamiento. No, ¿por qué? Si está en el audio. Suspendemos la audiencia de señor especialista, verifique si el abogado lo ha ofrecido o no lo ha ofrecido y si el juez se ha pronunciado o no, porque a veces también el juez se ha pronunciado pero no ha tipeado en el audio. Puede darse el caso que el abogado sí lo haya presentado y el juez no se pronunció. En consecuencia nosotros lo hacemos. Y analizaremos pues si ese medio de prueba procede o no procede. Pero el expediente no se devuelve. Y esto trae como colación la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es posible que un fiscal que precise su explotación aunque intente mencionar hechos no contenidos en la acusación? Y la pregunta 4, si fue el fiscal el efectuar modificación del tipo penal, el grado de consumación, grado de participación, pena, etcétera, te digo de una manera práctica. El fiscal dice que el día 27 de marzo, a las 9 de la mañana, en el cruce de calle tal y tal, el sujeto X le arrebató violentamente la cartera y se fue a la fuga. Estos hechos se fueron identificados en el artículo 188 del Código Penal con la agravante del 189 durante la noche, en concurso de 2 o más personas. Esa es la acusación, y así pasó por etapa intermedia. Pero estamos en juicio, estamos escuchando, vamos a juzgar. Oye, ¿y ese violentamente cómo es? No está en la acusación. ¿Sabe qué, señor fiscal? Precise. ¿Ya? Aclare su imputación. ¿A qué llama usted violentamente? ¿Qué es lo que usted va a demostrar? ¿Cómo se produjo esa violencia? ¿Verdad? Bueno, descríbanos pues, de qué se trata. Para sobre eso, la otra persona pueda defenderse. Es parte de la imputación, tener una imputación clara y detallada. Es el derecho que tiene el acusado. Que si se pasó en etapa intermedia no quiere decir que un juicio no se puede hacer. Ahí está el abogado. Va a poder refutar estos argumentos de la imputación. También viene grado de consumación. A veces se agarra y dice que fue como si le quitó la cartera y se fugó, pero a los 5 minutos ya fue atrapado y devolvió la cartera. Y como devolvió la cartera, es tentativa. Un momentito. La tentativa, ¿por qué es tentativa ahí? Porque devolvió la cartera, pero eso no te dice el código. El acuerdo plenario tampoco te habla sobre ello. Te habla sobre una solución de continuidad.
Si la solución de continuidad no se rompe, hay tentativa. Pero si la solución de continuidad se rompió y la persona tuvo potencial disponibilidad del bien, entonces eso es consumado. Así que el Señor precise. Y ahí se hacen las correcciones en la audiencia. Y esto se hace muchas veces porque en algunas ocasiones los colegas de GIM, por la cantidad de audiencias que se programan, no son muy exquisitos en el control. Que la verdad que si hiciera un control más apropiado, no llegarían tantos casos a juicio. En la medida que cada juez cumple su rol, y cada fiscal también, o cada defensa, tendríamos pocos juicios, porque estamos llevando a juicios a veces casos de manera innecesaria. Pero en la medida que cada uno pues maneje las cosas a su real saber y entender, o lo que puede, estamos mal. Bueno, instalamos la audiencia, escuchamos los alegatos, al fiscal, al abogado. Y el acusado ya sabe que, señor juez, para conformidad, yo acepto los hechos, pero no acepto que le he golpeado. Así que yo acepto por hurto, pero no acepto por robo. No, pues, la aceptación de hechos es total. Ya, tú dices, yo acepto esta parte, pero esta parte no lo acepto, porque si estás con eso, quiere decir que no aceptas nada. Es muy diferente que tú digas, ¿sabes qué, señor juez? Yo acepto los hechos, pero el delito no es el que está diciendo el fiscal, es otro. Estás cuestionando la calificación jurídica. Entonces, eso es un tema diferente. Y ahí sí podemos irnos a un debate por la calificación jurídica. Y en ambos casos sería beneficiario del séptimo de pena. ¿Y qué sucede? A veces en la aceptación de hechos, aceptan los hechos y el juez desaprueba el acuerdo. ¿Está vinculado o no está vinculado el acusado? Ese es un problema también. Porque algunos te van a decir, no, el acuerdo ya no vale, porque cuando el acusado aceptó los hechos lo hizo en un contexto de convencionalidad, un tema de transacción, en consecuencia, él bajo la creencia que iba a recibir una pena menor, aceptó los hechos, que si no, no los aceptaba. Otros te van a decir, no, pero él está vinculado por sus decisiones. En consecuencia, si aceptó los hechos, pues asume las consecuencias. La jurisprudencia no es muy armoniosa acá, pero llegando a unas reuniones de jueces del equipo de formadores, hemos coincidido en algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo que en la medida que tú le adviertas al acusado que él tiene tres posibilidades. Primero, aceptar los hechos, con lo cual se da por agotado la etapa, digamos, y una sentencia. Por no aceptar los hechos, con lo cual pasa a juicio. O la tercera opción es decir, ¿sabe qué, señor juez? Antes de responder, voy a esperar que mi abogado converse con el fiscal y se pongan de acuerdo. Es una posibilidad que él tiene. Y también que tú puedes informe que por si acaso, si es que él acepta los hechos y este acuerdo va a ser desaprobado, ya está vinculado a su aceptación y únicamente pasaría a debatir pena y reparación civil. En la medida que tú le des la información y él dé una aceptación informada, ya sí sería legítimo que tú lo vincules a ese acuerdo y te vayas a juicio únicamente por pena de reparación civil. Pero si no lo has hecho de esa manera, sin informarle de las consecuencias de su decisión, sí sería cuestionable. ¿Cómo proceder cuando hay divergencia entre el acusado y su abogado? A veces el acusado dice, señor juez, yo quiero ir a un acuerdo. El abogado le dice, no hay pruebas, hágate a juicio. Y se empiezan a discutir, pues, abogado y acusado, o viceversa, ¿no? El abogado quiere que vaya a un acuerdo y el acusado no quiere el acuerdo. En esos casos, ahí viene la divergencia. En esos casos lo que se hace ya es que prevalezca la voluntad del acusado. El abogado lo que tiene que hacer es informarle de las consecuencias de su decisión, informarle cuál es la situación real de su proceso.
pero la última palabra la toma el acusado. Luego viene acá la famosa comunidad de pruebas. No sé si ustedes lo manejan acá, pero allá tenemos muchos problemas con la comunidad de pruebas. Sucede de que en etapa intermedia se corre el traslado de la acusación por 10 días para que los abogados defensores ofrezcan sus medios de prueba. Pero en esos 10 días no ofrecen nada. Van el día de la audiencia y el fiscal empieza a ofrecer sus medios de prueba. Y el abogado, cuando el juez le corre el traslado, dice: bueno, señor juez, yo por comunidad de prueba ofrezco lo mismo. Y el juez le dice: ya, a mí le hacen por comunidad de prueba lo mismo del fiscal. Y así pasaron a juicio. El tema está, el problema lo tenemos en juicio, porque mientras que el fiscal va a interrogar sobre una situación determinada, porque el fiscal se ha tenido que decir para qué lo ofreció y sobre eso se va a controlar su interrogatorio, técnica de litigación oral, la defensa pues tiene un marco abierto, puede interrogar lo que quiera. ¿Por qué no se le preguntó y usted con qué finalidad lo ofrece? Porque por si acaso, si el fiscal lo está ofreciendo por una tesis incriminatoria, esa tesis no va a ser la misma de la defensa. La defensa tiene otra tesis. Entonces, no es correcto, o no sería correcto, admitir a un testigo por comunidad de pruebas. Máxime si la comunidad de pruebas no se produce en etapa intermedia. La comunidad de pruebas se produce en juicio. Cuando una vez actuada la prueba, o depuesta esta en el juicio, cualquiera de las partes puede hacer uso de ello en su favor. Puede ser que yo fiscal haya tenido un testigo con la finalidad de responsabilizar a la persona, pero luego esta persona puede dar una versión contraria a mi tesis. Y esa versión puede ser cogida por la defensa. Entonces, ahí vamos a tener la comunidad de pruebas, no antes. Ahora también vamos a tener, dentro de lo que es la etapa inicial, el ofrecimiento de nuevos medios de prueba. ¿A qué se refiere el código cuando nos habla de nuevos medios de prueba? A ver, ubiquemos. Los medios de prueba se ofrecen en etapa intermedia, ¿correcto? Eso nos queda claro. Pero los nuevos medios de prueba que se ofrecen en etapa inicial de juicio no es para que tú ofrezcas los medios de prueba que te olvidaste ofrecer en etapa intermedia, por si acaso. No es que como el otro abogado no lo ofreció y tú recién has tomado el caso ayer, ahora sí, pues no. Tú sí lo puedes ofrecer. No, quien piensa así está equivocado. El código te da dos supuestos para ofrecer nuevos medios de prueba. El primero que te dice que hayas tenido conocimiento del hecho con posterioridad al control de la acusación, ¿verdad? Entonces, si es un medio de prueba que está en la... no puedes decir tú que lo desconocías. Por más que digas que tú no has sido el abogado, tú has sido contratado ayer, y tú recién, no es de que tu abogado conoces el caso, sino es básicamente desde el proceso, es del procesado. Por tanto, ese nuevo medio de prueba no va a pasar el filtro de control. Otro dato importante es que el código te dice que se haya tenido conocimiento con posterioridad al control. No te dice que haya tenido existencia con posterioridad al control. Hay diferencia. No es que el caso haya nacido después de la audiencia de control, sino que puede ser que haya existido antes, pero tú recién te estás enterando. Entonces, eso tienes que tomar en cuenta. Y el segundo filtro de legalidad que te da el código, te habla sobre aquellos medios de prueba que el juez de investigación rechazó, donde pone una condición, te dice una especial argumentación para que tú puedas invocarlo y se actúe. Y la verdad que yo he buscado en muchos libros y nunca he encontrado qué significa especial argumentación. No he visto un autor peruano que diga qué debes entender por especial argumentación. La práctica lo que me hace conllevar es que esta especial argumentación yo debo entenderla como la oportunidad que tienes tú, ya sea fiscal o abogado, para refutar los argumentos que tuvo el juez en su momento para desestimar tu medio de prueba. Acá no vas a hablar de utilidad, pertinencia y conducencia, sino vas a decir: ¿sabes qué, señor? Cuando el juez me rechazó este medio de prueba, lo hizo por este argumento y estaba equivocado.
por este motivo, por este. Entonces, el juez de juzgamiento va a reexaminar esa decisión, a ver si estuvo conforme o no, y sobre eso emitirá su decisión. Pero vean, verán ustedes de que si bien es cierto, sobre esta decisión de ofrecimiento de pruebas no existe recurso de apelación, no quiere decir que no esté protegido. ¿Por qué? Porque si el juez de investigación te rechazó tus medios de prueba, tienes la oportunidad para que lo reexamine el juez de juicio. Entonces tienes una garantía de revisión. E incluso tienes hasta una más, lo que no te ofrece la apelación. La apelación solamente la revisan una vez. En medios de prueba te lo van a revisar 2 veces. Porque lo va a revisar el juez de juicio y también la puede revisar la sala. En sala tú puedes pedir el reexamen de ese medio de prueba rechazado y serán los jueces del colegiado de sala quienes van a revisar esa decisión. Entonces, de alguna manera el código te está garantizando acá la actividad probatoria. En la fase probatoria tenemos el orden rígido que se había conversado antes: declaración del acusado, testigos, peritos documentales. Este orden no va a ser rígido. El acusado puede declarar tanto al inicio como al final de la acusación o el momento que él desee. ¿Por qué? Porque sobre la versión del acusado tú no vas como juez tú no vas a condenar por lo que el acusado declara. El acusado no es fuente de prueba. Fuente de prueba son los otros, los testigos y peritos. En consecuencia, su declaración, si bien es cierto, vas a tomarla en cuenta, pero no es un tema determinante. También tenemos acá que el juez de juicio puede reexaminar los medios de prueba admitidos por el juez de investigación declaratoria, como en efecto a veces ha pasado. Por ejemplo, se ofreció como medio de prueba la declaración escrita que dio un testigo. Así lo admitieron. En estos casos tú juez puedes reexaminar, ¿sabes qué, señor? Esa declaración no pasa, porque la idea es que venga el testigo y se someta al contradictorio, no que se lea su declaración. A veces también ofrecen declaraciones juradas. A veces para un mismo hecho te ofrecen 5 o 6 testigos. ¿Por qué? Porque todos han visto el hecho, dice. O sea que si nos mataron en el estadio un clásico, piña el juez, tiene que soplar a los 40.000 espectadores. No es así. Tiene que tener criterio el fiscal para ofrecer su órgano de prueba y el juez también para agarrar y empezar a filtrarlos. A veces nos ha pasado que nos han ofrecido a 8 testigos por una intervención y ya han declarado 2 o hasta 3 sobre lo mismo, y el fiscal nos pide la conducción compulsiva de los otros 5 y uno le pregunta, ¿no? ¿Y sobre qué va a dejar su versión? ¿Sobre lo mismo que los otros? Sí. Señor, ya han venido 3. No, pero es importante. Bueno, señor, ¿usted insiste o nosotros hacemos el control? No, que yo insisto que venga. Perfecto, no nos molestamos. El código me permite a mí como juez hacer el reexamen. Lo reexamino y declaro inadmisible su actuación. Porque para mí, como juez, ya es sobreabundante. ¿Es posible la expulsión del abogado defensor por falta de conocimiento de técnica de litigación moral? También hemos tenido casos en los cuales el abogado defensor y también algunos fiscales no conocen de técnica de litigación, no saben interrogar, se la pasan haciendo preguntas sugeridas, repetitivas y impertinentes. Y eso tú como juez tienes que controlar. Preguntas abiertas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, quién, quiénes? Porque la información la tiene que dar el testigo, no tú como fiscal, tampoco tú como abogado. Empiezas a hacer preguntas que, si bien es cierto, en un contrainterrogatorio pueden ser sugestivas, pero empiezas a traer hechos que nadie ha mencionado. Cuando el abogado allá evidencia que desconoce técnica de litigación, se le hace una advertencia y a la segunda se le excluye. Y tan es así que el mismo abogado le pide a su cliente que acepte, que lo excluya, que venga otro colega, porque es consciente de sus limitaciones. De igual manera el fiscal, solamente que al fiscal no lo podemos excluir.
Si no cree al fiscal, le mandamos copia a su fiscal superior coordinador, con copia del audio y a veces hasta del video que la misma fiscalía ha traído, porque traen su prensa. Y pedimos que cambien de fiscal. Y los han cambiado. Una vez excluimos a los 3 fiscales de droga, a su provincial y a los 2 adjuntos. Que estaban en nada. Y de alguna manera ya han mejorado su trabajo, porque no se han preocupado de cuestiones técnicas de litigación. ¿Y cuál es el problema acá de excluirlos o no? Porque hay una sentencia de la Corte Interamericana, del caso Ruano Torres de José El Salvador, que precisamente indica que una de las causales de indefensión es el desconocimiento de la norma penal, procesal penal y técnicas de litigación. ¿Cómo tú puedes hacer una defensa idónea, apropiada, honesta, si no sabes preguntar, no sabes cómo interrogar? Estás llevando a tu patrocinado hacia el cadalso. Y tú como juez tampoco vas a permitir esa situación. Si le vas a poner 15, 20, 30 años, es mínimo que se defienda, pues, mínimo, pero que se defienda con una defensa idónea. ¿Es válida la intervención de 2 jueces unipersonales en un mismo juzgamiento? La respuesta es no, porque por inmediación el juez de unipersonal es uno solo, y si es que éste no presencia toda la actividad probatoria, ese juicio es nulo. A veces el juez se enferma un día, 2 días, y justo para esa fecha tiene una continuación de audiencia. Ojo, no quiere decir también que el juez que llegue agarre y lo quiebre. Sencillamente lo puede pasar para otra fecha próxima, para que el juez que estuvo en la primera sesión la continúe. Tampoco lo va a mandar al próximo mes. Se le busca ahí un segundo o tercer día para que de alguna manera no se pierda la inmediación. ¿Es necesaria la presencia del acusado durante todo el juicio? La respuesta es no. La presencia del acusado es necesaria hasta el momento de conformidad. Agradecemos la disertación del doctor La participación va a ser concretamente sobre la participación del juez en la investigación preparatoria. Se ha hablado de las audiencias y por la problemática de las audiencias en la aplicación e implementación del Código Procesal Penal. Como sabemos, la audiencia, el objetivo principal de la audiencia es el debate, o sea, en donde se contraponen las posiciones, las ideas, los argumentos, y se busca convencer al juez que es el que va a resolver tanto en sede de investigación preparatoria como en sede de etapa intermedia y obviamente en la fase central de que lo llaman la audiencia estrella, que es el juzgamiento. Obviamente en las audiencias la idea es a través de la réplica, la dúplica, el juez con un conocimiento de las mismas y pueda resolver con amplitud, porque se da una información de calidad, y el juez tiene que dirigir o moderar el desarrollo de la audiencia para que le dé una información de calidad. Eso es lo ideal, lo interesante de las audiencias, ¿no? Porque garantiza la publicidad, la oralidad y la inmediación, que es la razón de ser también de las audiencias, y la novedad del código es justamente que ha implementado una gran cantidad, casi todo a través de las audiencias, ¿no? Que es el Código Procesal o Código de Procedimientos Penales. He contado algo así, cerca de 70 audiencias que ha establecido el Código Procesal Penal, tanto en investigación preparatoria, en etapa intermedia, como en juzgamiento. La ventaja del código, y hemos comentado con unos colegas que también están trabajando en temas de corrupción, como el que habla, el código realmente está hecho para audiencias de delitos convencionales, ¿no? Realmente, yo cuando me llega un caso de un cohechito, lo llamamos, obviamente la audiencia de control y acusación, que es la audiencia más pesada, yo la llevo en dos horas y termino incluso con un autoenjuiciamiento. ¿Por qué? Porque tenemos pues un máximo 5 elementos o medios probatorios, ¿no? El acta de preparación con el relativo de los billetes, el acta de intervención, el acta de registro de incautación y decomiso, y la declaración de policía. 5 pruebas, personales 1 y las 4 documentales. Obviamente el desarrollo de la audiencia es mucho más dinámico, ¿no? Al final, incluso después del juzgamiento, en una sola audiencia termina con su audiencia y inmediatamente dicta su sentencia.
Por eso considero que el código está hecho para temas sencillos. Sin embargo, el problema se presenta, yo lo digo porque yo lo digo en carne propia, cuando ya vienen los problemas en los controles de explotación, que es un dolor de cabeza, en donde ya no son cohechos, bueno, son cohechos pues se sale rápido de una sola audiencia. Cuando ya tenemos audiencia de control de explotación, en donde hay una cantidad enorme de delitos, concurso real de delitos, una multiplicidad de imputados, una imputación distinta, a un imputado de algún delito lo consideran autor, el otro cómplice, el otro inductor, y así. O sea, al final se complica el tema del control de explotación, en donde obviamente no se va a poder llevar a cabo el control de explotación en una sola sesión. He tenido un caso donde el fiscal presentó pues, para sustentar su acusación 400 documentos, prueba documental, 120 pruebas personales, testigos y peritos, en donde el control, bueno, aparte del control formal, que es si son varios delitos, obviamente el control formal va a demorar, porque tiene que hacer el control formal si la acusación cumple o no cumple con los requisitos que establece el Código Procesal Penal respecto a cada uno de los delitos, imputación necesaria, violación a principio de concurrencia procesal, que depende del fiscal incorpora un hecho que no estuvo en la investigación, que nunca lo investigaron, viola el principio de defensa, el derecho de defensa del imputado. Puede ser superada esa situación. En donde sí se complica, y ahí va mi pregunta, es por ejemplo el control de admisibilidad de los medios probatorios. Tenemos 400 documentos, más de 100 pruebas personales que pueden ser inútiles, innecesarias, repetidas, pero tiene que hacerse el control de admisibilidad. O sea, cada medio probatorio tiene que pasar por el control de todos los abogados, no de uno. Porque en un cohecho son imputados y la cosa es sencilla, ¿no? Estamos hablando de mínimos medios probatorios. Sin embargo, como esta multiplicidad de medios probatorios, e incluso, un paréntesis, la audiencia de prisión preventiva de Toledo demoró casi todo un día, ¿no? Una prisión preventiva de un solo imputado. Entonces, ahí viene la crítica al código, y por eso que las modificaciones que se han hecho, obviamente, se han hecho ya pensando en el crimen organizado, un crimen más sofisticado, entonces se tiene que ver con la prueba indiciaria, no hay prueba directa excepto en los cohechos, en donde se tiene que elaborar la prueba a través de indicios, ¿no? Donde a través de la inferencia se llega a una referencia directa e indirecta sobre lo que se quiere probar. La complejidad va ahí. Entonces el fiscal tiene que armar su prueba indiciaria en base a los indicios y tiene que efectuarse el control uno por uno. Entonces, si sumamos 400 documentos más 100 pruebas personales, estamos hablando de 500 medios probatorios. Tenemos que pasar el filtro uno por uno, porque el abogado va a querer objetar que esa prueba es impertinente, ilícita, es una prueba inútil, o no cumple con el principio de concurrencia. Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿no? Por su experiencia también como juez de investigación preparatoria, ¿qué hacer ahí? Se tiene que, me han interpuesto a habeas corpus porque he tratado de limitar el debate, porque si no limitaba el debate, como usted señaló, me cortan el derecho de defensa, me violan el derecho de refutar los medios probatorios, de replicar, de duplicar y de contraduplicar. Al final se sigue interminable, pero tuve que cortar la intervención de los abogados hasta con minutos, me costó a habeas corpus, procesos constitucionales, pero tuve que ordenar un poco, y aún así las sentencias seguían siendo completas, seguían siendo dilatándose en días, porque la realidad del caso, colusión, peculado, malversación de fondos, más asociación ilícita, ahora tenemos, obviamente no va a permitir que uno se pueda llevar a cabo una audiencia con una colaboración que solo día. Entonces, ¿cómo han hecho por su experiencia como juez de investigación preparatoria, cómo ha tratado o cómo ha buscado llevar a cabo esas audiencias de una manera más pronta y no llegar al extremo, como ya he leído una revista conocida en materia penal, que, bueno, pues pregunta el juez, bueno, ¿se ratifique todos los extremos de su acusación? Sí, bueno, ya no hay nada que discutir, pasa al juicio oral, le tiran la pelota con todas las pruebas impertinentes y idóneas, pruebas inútiles, hasta ilícitas al juez de juzgamiento. Entonces al final no hacen ningún filtro, no hace ningún control. O sea, al final el juez de investigación preparatoria, que es el director de la etapa intermedia, se convierte en una mesa aparte, ¿no? O sea, con el fin de avanzar, porque tiene la sobrecarga, simplemente hace un acto simbólico de control de acusación, pero no controla nada, ¿no? Entonces, tampoco a los extremos, ¿no?
¿Cuál es la posición, o cómo, más que la posición, cómo en la práctica, por lo hemos escuchado a usted que en un día, creo que en corto tiempo, termina un juicio oral, ¿no? Pero obviamente yo entiendo que es un juicio oral de delito común, no digo que los procedimientos probatorios son simples, pero en casos complejos. ¿Cómo trató usted cuando estuvo trabajando el tema del control de acusación? Control formal, control probatorio y control sustancial. Gracias, le agradezco la pregunta. Miren, hay un tema que se deja mucho de lado en la investigación preparatoria, que se llaman convenciones probatorias. ¿Ya? Las convenciones probatorias no le toman importancia a muchos colegas en etapa de investigación, y en juicio algunos no se atreven de tomar decisiones. Por ejemplo, hay casos en los cuales la defensa no cuestiona el hecho, no cuestiona, por ejemplo, que una víctima ha sido violada, no cuestiona que esta persona ha sido víctima de un homicidio, ni que ha fallecido producto de los balazos. Eso no es un tema de cuestionamiento. Uno escucha los alegatos de un juicio y lo que propone es, no señor, estoy escuchando que usted no está cuestionando el hecho, lo que usted está cuestionando es la vinculación, ¿correcto? Entonces, hagamos convenciones probatorias respecto a estos hechos que usted no refuta, cosa que así centramos el juicio únicamente a ver prueba que vincule. Y así venimos manejando, y a veces ahí limpiamos un montón de órganos de prueba, más o menos nos ahorramos 2, 3, 4 horas de juicio, básicamente con convenciones probatorias. Ahora, si nos vamos a etapa intermedia, que es donde se debería dar las convenciones probatorias, yo entiendo que hay hechos que son incuestionables. Por ejemplo, si hablamos de una licitación, la licitación es pública, todo el mundo sabe que se realizó la licitación, todos saben quién compró la comisión de licitación, quién la designó, y eso no es un tema que sea rebatible. Acá lo que es rebatible es la colusión, por decir así, entre la autoridad y las personas estas que participaron en el litigio. Entonces vamos a hacer un juicio sobre vinculación, ¿no? O en todo caso te admito tus medios de prueba que van a determinar que esta persona está vinculada al hecho ilícito, ¿ya? Pero respecto al hecho que en sí que es notorio, es público y que no es sujeto de cuestionamiento, ¿ya? Hagamos convenciones probatorias. Entonces yo haría lo mismo que usted hizo, ¿no? Yo creo que uno ha agotado todo lo humanamente posible, pero lo que sí me debería sugerirle es que el juez motive, ¿no? De alguna manera las convenciones probatorias, de tal manera que también nos ahorramos tiempo, ¿no? En actividad probatoria sobre hechos no controvertidos, porque el juicio básicamente es para ver hechos controvertidos, no para los no controvertidos, y de alguna manera ahí nos ahorramos tiempo. Una última pregunta. Bueno, quisiera aprovechar para hacer una interrogante bastante concreta, guardar relación, bueno, pues con el caso de Toledo, ante la prisión preventiva que se impuso en la Sala Nacional, juzgado, el doctor Carguancho, se interpuso un recurso impugnatorio. Nos enteramos de que fue declarado inadmisible. De acuerdo a las formalidades que exigen recursos impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal, tienen que ser determinadas pautas o formalidades. Uno de los requisitos es que el que plantea señale su pretensión impugnatoria. Nosotros vemos en los casos prácticos en las audiencias, muchos de los colegas impugnan una resolución y cuando lo dicen fundamenta, dicen me reservo para fundamentarlo en su oportunidad, o sea, no siguen el presupuesto. Entonces, mi pregunta concreta es si en este caso de recurso impugnatorio con el nuevo código se puede ser hasta cierto punto flexible con los colegas, o hay que seguir literalmente lo que señala el artículo 405, que señala todos los procedimientos a efectos de poder admitir un recurso impugnatorio. Claro, lo que sucede es de que en el nuevo código, si bien es cierto que dice que la apelación se puede dar en el acto de la audiencia, también te dice que se fundamentará después por escrito.
Entonces, de alguna manera, no basta la fundamentación oral que se... Es por ello que los abogados agarran, saben que yo apelo y me reservo a dar mis fundamentos por escrito, porque en el código está regulada expresamente la fundamentación por escrito. En Chile tenemos un tema peculiar con los casos de declarancia. Allá en los casos de declarancia se ha acordado que las impugnaciones en la audiencia se fundamentan en la audiencia. El proceso inmediato. Ahí se fundamenta en la audiencia y allá en la sala, el juez lo eleva más tarde al día siguiente y la sala en 2 días o 3 días ya te tiene el caso resuelto. ¿Ya? Porque es una sala que está comprometida con la reforma. No, hay otros colegas que no agarran, no, te corre talado por 15 días, un mes, hasta eso, nosotros como juicio ya lo condenamos. Entonces, el proceso tiene un mecanismo más rápido. Yo entiendo que después de declarancia, ¿verdad? Entonces, sería bueno conversar con tus padres, con tu sala que revisa y tomar acuerdos en estos casos, ¿no? Allá se acordó, como te digo, que en declarancia se fundamenta en audiencia. En los demás casos lo pueden fundamentar por ejemplo. En cuanto a la protección impugnatoria, lo que sucede es de que en la fundamentación de la apelación no es como antes, que tú agarrabas y en apelación de sentencia, ¿no? El fiscal copia su acusación, ¿verdad? El abogado copia su alegato de clausura y ya uno no está apelando, no. Acá tú tienes que decir cuáles son los argumentos que el juez que tuvo en su decisión que esté equivocado. Señor juez, usted dijo esto, ya está equivocado por esto, por esto, por esto. Te dijo esto de acá, está equivocado por esto, por esto. Entonces tú tienes que rebatir los argumentos del juez. No es que agarras, hagas una apelación genérica y aparte de ello tiene que indicar cuál es el agravio que te ha causado con esa decisión. Entonces, esos son requisitos que están establecidos y si tú estás acostumbrado a un sistema anterior en el cual todo te concedían la apelación y que arriba revisara, acá no. Acá te van a decir, oye, ¿cuál es tu pretensión? Enfócalo, porque sobre eso vamos a revisar arriba. ¿Ya? Así que tienes que decir cuál es tu posición y los argumentos que tú consideras que fue equivocado y por qué esté equivocado. Muy bien, como muestra de agradecimiento al talento valioso y aporte que nos ha brindado nuestro invitado, el doctor René Celada Flores, el señor presidente de la Corte, el señor doctor Walter Ríos Montalvo, a la entrega de un diploma de reconocimiento. Bien, doctor René Santos Celada Flores ha sido bastante práctico, ¿no? En mérito de su importante práctica y sus amplísimos conocimientos sobre el tema. Creo yo que el título de la conferencia, Dirección Judicial de Audiencias, Problemas Recurrentes y Soluciones Inmediatas en el nuevo modelo procesal penal, ha calado exactamente a la conferencia que ha dictado el doctor. Acá públicamente lo comprometemos, doctor, para que nuevamente nos visite, realmente nos dé sus aportes. A todos los asistentes les agradecemos su presencia y tenemos el gusto de reconocer, ¿no?, simbólicamente, pero con mucho cariño, mucho afecto, mucho agradecimiento, su gran aporte de esta noche a la Corte Superior de Justicia del Callao, con este diploma de reconocimiento por su brillante exposición, doctor. Muchas gracias. De igual manera, y que tenga uno de los despachos más sobrecargados, no de repente en número, pero sí en complejidad, y que a pesar de ello se ha dado un tiempo para dar su aporte el día de hoy. Le agradecemos mucho y en nombre de ese agradecimiento le entregamos este diploma de reconocimiento por su participación en calidad de panelista. Muchas gracias, querido doctor. Una fotito y un aplauso.